Nadie esperaba que aquel día en la joyería terminara en un momento tan dramático. La luz suave que iluminaba las vitrinas brillaba sobre las joyas cuidadosamente exhibidas, creando un ambiente tranquilo y elegante. La mujer entró con pasos lentos, su rostro mostraba cierta inquietud, como si tuviera miedo de lo que podría pasar. Miraba a su alrededor, casi como buscando algo o a alguien, pero sin perder la esperanza. De repente, el silencio que reinaba en el lugar se rompió abruptamente. Un empleado, visiblemente molesto, la señaló con el dedo y levantó la voz. «Señora, por favor, deténgase. Tenemos pruebas de que usted se llevó un anillo sin pagar». La mujer se quedó congelada. Su cuerpo tembló y sus ojos se abrieron en señal de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo podían acusarla de algo así? Los clientes comenzaron a voltear. Murmullos se extendieron rápidamente por la joyería. Todos querían saber qué estaba pasando. La mujer intentó explicarse, pero su voz temblaba y parecía pequeña ante tantas miradas acusadoras. «Yo no he robado nada», dijo con dificultad. «Ese anillo es mío, se lo puedo demostrar». Pero nadie parecía dispuesto a escucharla. La seguridad apareció enseguida, y dos hombres vestidos de negro se acercaron para escoltarla fuera del establecimiento. Ella se aferró a la esperanza, pero sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo por la acusación injusta, sino por la humillación que estaba sufriendo en público. La mujer trató de recordar cuando había comprado ese anillo, cómo le había sido entregado, pero en medio del caos no lograba pensar con claridad. Recordaba el brillo de la joya, un diseño único, elegante, con un pequeño diamante incrustado que parecía brillar con luz propia. Ese anillo representaba algo importante para ella, no solo una pieza de joyería. Mientras tanto, el gerente de la tienda se mantenía firme, convencido de que había que seguir el procedimiento. «Por favor, señorita, vamos a revisar las cámaras de seguridad. Si usted tiene pruebas, las presentaremos. Por ahora, le pedimos que nos acompañe», dijo con tono seco pero profesional. La mujer asintió lentamente, tratando de controlar su respiración. Sentía que todos los ojos estaban sobre ella, juzgándola sin conocer su historia. A su lado, algunos clientes intercambiaban opiniones en voz baja, algunos dudaban, otros ya la daban por culpable. Nadie parecía dispuesto a darle el beneficio de la duda. En medio de ese silencio tenso, una figura destacó entre la multitud. Un hombre de porte elegante, vestido con un traje negro impecable, observaba con atención. No decía nada, pero su mirada fija en la mujer era diferente a la de los demás. Había algo en su expresión, una mezcla de calma y determinación, que hizo que la mujer le dirigiera una mirada esperanzada, como buscando un aliado inesperado. La mujer trató de mantenerse fuerte, aunque su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. Pensaba en cómo explicar su inocencia, en demostrar que ese anillo no solo le pertenecía, sino que era una parte esencial de su vida. Pero en ese momento, las palabras parecían no alcanzar para convencer a quienes la acusaban. El ambiente seguía cargado de tensión. Los empleados se preparaban para revisar las grabaciones de seguridad. Mientras algunos clientes se retiraban, otros permanecían atentos, esperando una resolución. La mujer se sentía atrapada en un laberinto de acusaciones y desconfianza, sin saber qué sucedería después. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, el hombre de traje negro dio un paso adelante. Su presencia rompió el silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. Levantó la mano lentamente y mostró un anillo, igual al que había causado todo aquel alboroto. La joyería quedó en completo silencio, como si el tiempo se detuviera por un instante. La mujer lo miró con sorpresa y una chispa de esperanza volvió a encenderse en su interior.
Ese hombre parecía tener la respuesta que todos buscaban, y su gesto indicaba que había mucho más detrás de aquella acusación que una simple confusión. El hombre de traje negro bajó la mano lentamente y con voz firme, comenzó a hablar frente a todos los presentes en la joyería. Este anillo no es una pieza común. Fue diseñado especialmente para ella, y nadie más podría tenerlo. Su mirada se posó en la mujer acusada, que aún sostenía la respiración, esperando que esas palabras fueran verdad. El murmullo entre los clientes se intensificó. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero la tensión cambió de dirección. La seguridad retrocedió un poco, desconcertada. El gerente frunció el ceño y se acercó al hombre, exigiendo una explicación clara y convincente. ¿Cómo puede estar seguro de eso?, preguntó el gerente, con tono incrédulo. El hombre sonrió ligeramente y señaló el anillo que mostraba en su mano. Este anillo tiene un diseño único, con un grabado interno que solo nosotros conocemos. Además, está registrado a nombre de esta mujer. La multitud quedó en silencio, sorprendida por la información. La mujer, con lágrimas en los ojos, respiró profundamente. Por primera vez en ese día tan difícil, sintió que alguien creía en ella. Yo, nunca pensé que alguien me defendería, murmuró casi sin voz. El hombre en traje se acercó con paso seguro y le ofreció una mano para que se tranquilizara. Mientras tanto, un empleado revisaba las cámaras de seguridad con nerviosismo. Después de unos minutos que parecieron eternos para todos, el empleado levantó la vista y dijo: «No hay ninguna grabación que muestre a esta mujer saliendo con el anillo sin pagar. Parece que ha sido un error». Los clientes empezaron a comentar en voz baja, algunos disculpándose por haber juzgado tan rápido, otros simplemente asombrados por el giro inesperado de los acontecimientos. El gerente, sin embargo, mantenía una expresión seria, como si aún dudara de la verdad. El hombre de traje negro continuó: «Esta mujer y yo tenemos una relación desde hace años. Este anillo representa un compromiso muy personal, algo que no es fácil de entender para quienes no están involucrados». La mujer asintió lentamente, confirmando cada palabra. Recordó el día en que recibió ese anillo, un momento íntimo y especial que solo ella y ese hombre compartían. No era solo una joya, era un símbolo de confianza, amor y lealtad. Y ahora, frente a tantas dudas y acusaciones, ese símbolo parecía ser la única prueba de su inocencia. Los clientes miraban ahora con respeto y curiosidad, y algunos incluso con admiración hacia la mujer que había soportado aquella injusticia con dignidad. «¿Por qué no mostró este anillo antes?», preguntó alguien del público, y la mujer respondió con sinceridad: «Nunca pensé que tendría que hacerlo. Nunca imaginé que alguien me acusaría sin razón». El gerente se volvió hacia la seguridad y ordenó que se retiraran, mientras pedía disculpas a la mujer por la confusión y el malentendido. El ambiente se relajó un poco, pero la mujer todavía sentía la herida de la acusación injusta. El hombre de traje negro tomó la palabra una vez más y dijo: «La confianza es algo que se construye con el tiempo, y a veces, sin pruebas visibles, puede parecer frágil. Pero hoy hemos demostrado que la verdad siempre sale a la luz, incluso en los momentos más difíciles». La mujer, aún con lágrimas, sonrió por primera vez ese día. Agradeció públicamente al hombre que había intervenido en su defensa. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo», dijo con emoción en la voz. Algunos clientes comenzaron a aplaudir suavemente, mientras otros se acercaban para ofrecer palabras de consuelo y apoyo. La mujer sentía que, aunque la experiencia había sido dolorosa, también había demostrado su fortaleza. El hombre de traje negro le susurró algo al oído, y ella asintió con una sonrisa tranquila. Luego, ambos se dirigieron hacia la salida de la joyería, dejando atrás las miradas de sorpresa y respeto. Mientras caminaban juntos,
La mujer pensaba en todo lo que había pasado: la acusación, la humillación, la esperanza y finalmente la verdad. Sabía que ese anillo no solo simbolizaba un compromiso con él, sino también su dignidad recuperada frente a quienes dudaron de ella. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de un anillo o de una joyería. Era una historia sobre confianza, injusticia y cómo la verdad, aunque a veces oculta, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras la mujer y el hombre de traje negro salían de la joyería, la multitud quedaba en silencio, aún sorprendida por lo que acababa de suceder. La mujer sentía una mezcla de alivio y confusión, porque aunque la acusación había sido aclarada, sabía que su vida jamás volvería a ser igual después de ese día. Caminaron juntos por la calle, entre el ruido habitual de la ciudad, pero para ella el mundo parecía distinto. El hombre la miraba con una expresión seria, pero cálida, como si quisiera protegerla de algo invisible para los demás. Ella se apoyó ligeramente en su brazo, agradecida por su presencia. No era solo un desconocido que la había defendido, era alguien que realmente la conocía y entendía su historia. «Gracias por creer en mí», dijo la mujer con voz baja, como si temiera que esas palabras desaparecieran en el viento. Él sonrió, pero no respondió de inmediato. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que ha sido un día difícil», dijo finalmente. «Pero hay algo más que necesitas saber, algo que explica por qué ese anillo es tan importante». La mujer lo miró, intrigada. El misterio que había empezado en la joyería aún no había terminado. Él continuó: «Hace años, ese anillo fue un símbolo de una promesa que hicimos. Una promesa que iba más allá del amor o de un compromiso tradicional. Era un pacto de apoyo mutuo, de protegernos en momentos difíciles, de confiar cuando todo parece perdido». Sus palabras eran profundas, casi como un secreto susurrado al viento. La mujer asintió, recordando esos momentos que habían compartido en privado, lejos de las miradas de la sociedad. Sabía que ese anillo era especial, pero ahora entendía que también representaba una responsabilidad y una conexión que pocos podían comprender. Mientras caminaban, la mujer recordó con tristeza cómo, en los últimos meses, había sentido que algo estaba cambiando a su alrededor. Personas que antes la saludaban ahora la evitaban, y miradas de sospecha se cruzaban a sus espaldas. La acusación en la joyería no había sido un accidente, sino el punto culminante de un clima de desconfianza que la había acompañado silenciosamente. «¿Crees que todo esto fue planeado?», preguntó con voz temblorosa. Él la miró fijamente, sin responder al instante. Luego, con voz grave, dijo: «No puedo decirlo con certeza, pero no dudo que hay personas que no quieren que esta historia se revele. Personas que temen la verdad que tú y yo compartimos». La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad era más complicada de lo que imaginaba, y ese anillo no solo representaba un vínculo personal, sino también un peligro invisible que ambos debían enfrentar. «Debemos ser cuidadosos», añadió el hombre. «Hay mucho en juego, y no todos están dispuestos a aceptar lo que significa esa joya. Pero también es una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente, y que tan fuerte puede ser la verdad cuando se defiende con coraje». Ella respiró profundo y se llenó de determinación. Ya no era solo una mujer acusada injustamente. Era alguien que llevaba consigo un símbolo poderoso, y que estaba dispuesta a luchar para proteger lo que ese anillo representaba. Mientras seguían caminando, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La ciudad seguía su ritmo, ajena al drama que acababa de vivirse y al secreto que ahora compartían esas dos personas. La mujer pensó en su familia, en los amigos que se habían alejado, y en la necesidad de aclarar todo para recuperar la confianza perdida. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sentía que,
Con ese hombre a su lado, tenía una oportunidad para cambiar su destino. De repente, el hombre se detuvo y miró a la mujer con intensidad. Mañana será un día importante. Hay alguien que necesitas conocer, alguien que puede ayudarte a limpiar tu nombre y a proteger lo que es tuyo. Ella sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué le esperaba, pero entendía que esa historia apenas comenzaba. El anillo no era solo una joya, sino una llave para descubrir verdades ocultas y enfrentar enemigos invisibles. Con paso firme, la mujer siguió al hombre, dispuesta a enfrentarse a lo que viniera. La injusticia que había vivido no la definiría, y su historia, que ya había conmovido a tantos, estaba por volverse aún más intensa y reveladora. Mientras caminaban hacia la próxima etapa de ese misterio, la mujer supo que la confianza, aunque frágil, podía convertirse en la fuerza más poderosa para superar cualquier obstáculo. Y que, a veces, solo alguien que conoce tu verdad puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Al día siguiente, la mujer se despertó con una mezcla de nervios y expectativa. Las palabras del hombre de traje negro resonaban en su mente. Hay alguien que necesitas conocer. No sabía qué esperar, pero entendía que esa reunión podría cambiarlo todo. Se preparó con cuidado, el anillo brillando en su dedo como un recordatorio silencioso de la promesa y el misterio que aún envolvían su vida. Caminó hasta un elegante edificio en el centro de la ciudad, un lugar que nunca antes había visitado. Al entrar, fue recibida por un ambiente sofisticado, con personas bien vestidas y una sensación de poder palpable en el aire. Fue guiada a una sala privada, donde la esperaba un hombre de cabello canoso y mirada intensa. Su presencia imponía respeto, pero había también una calidez inesperada en su sonrisa. «Gracias por venir», dijo con voz firme pero amable. «Sé que lo que has vivido no ha sido fácil. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte». La mujer asintió, aún cautelosa, pero con una chispa de esperanza. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. «Mi nombre es Alejandro», respondió el hombre. «Soy quien diseñó ese anillo, y también quien conoce toda la historia detrás de él. Es un símbolo que lleva consigo un mensaje muy especial, algo que solo unos pocos entienden realmente». La mujer lo miró fijamente, esperando que esas palabras tuvieran sentido. Alejandro comenzó a contar la historia que pocos conocían. Hace muchos años, ese anillo fue creado para representar un pacto entre personas que valoran la verdad, la lealtad y la justicia. No es un simple adorno, sino una insignia de confianza y protección mutua. Su voz transmitía la seriedad de lo que decía, y la mujer sentía que cada palabra la acercaba a una verdad más profunda. Mientras hablaban, Alejandro le mostró documentos antiguos, fotografías y cartas que confirmaban la conexión entre ellos y la importancia del anillo. Todo parecía más real y significativo de lo que ella había imaginado. «No es casualidad que alguien haya intentado separarte de esta joya», dijo él con firmeza. «Hay quienes temen lo que representa». La mujer sintió una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con valentía. Alejandro suspiró. «Quieren que renuncies a lo que este anillo simboliza. Pero tú tienes el poder de demostrar que la verdad siempre prevalece, incluso contra la injusticia y las mentiras». En ese momento, la puerta se abrió y entró el hombre de traje negro que la había defendido en la joyería. Su presencia reforzó la sensación de seguridad que la mujer necesitaba. «No estás sola», dijo con voz firme. «Juntos enfrentaremos lo que venga». Durante horas, planearon cómo aclarar la verdad y proteger el legado del anillo. Alejandro reveló que había personas influyentes que deseaban borrar esa historia y que por eso se habían originado las falsas acusaciones. Pero también les dio una estrategia para recuperar la confianza perdida y demostrar que la mujer era inocente.
La mujer se sintió fortalecida, como si una carga invisible se levantara de sus hombros. Ya no era solo una víctima, sino una protagonista dispuesta a luchar por justicia y verdad. Sabía que el camino sería difícil, pero también que tenía aliados verdaderos a su lado. Antes de despedirse, Alejandro le entregó un pequeño libro con la historia completa del anillo, sus símbolos y significados. «Lee esto con calma», le dijo. «Encontrarás respuestas que te ayudarán a entender tu papel en todo esto». Al salir del edificio, la mujer miró el anillo en su mano y sintió una nueva conexión con él. No era solo una joya hermosa, sino un vínculo con una historia mucho más grande que ella misma. Algo que debía proteger y honrar, sin importar las dificultades. Mientras caminaba por las calles, pensaba en lo que vendría. La injusticia que había vivido no era el final, sino solo el comienzo de un viaje que la transformaría para siempre. El misterio del anillo, la verdad que pocos conocían, y el compromiso que había hecho la unían ahora en una misma misión. Sabía que tendría que enfrentarse a quienes la habían acusado, a quienes temían la verdad. Pero también sabía que ya no estaba sola ni indefensa. Tenía un legado, una historia y a personas dispuestas a luchar junto a ella. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, y la mujer sintió una paz momentánea. La noche traería desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrar que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de brillar. Con el anillo brillando en su dedo, la mujer se preparó para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Sabía que la historia no terminaría hasta que la justicia fuera restaurada y que, con coraje y verdad, podía cambiar su futuro. La mujer regresó a su hogar con el libro que Alejandro le había entregado, un objeto pequeño pero con un peso emocional y simbólico enorme. Sentada en su sala, abrió las primeras páginas y comenzó a leer con atención. Cada palabra, cada historia contada en aquel libro parecía darle un sentido nuevo a todo lo que había vivido. No era simplemente una joya, era un emblema de resistencia, de fe y de una alianza secreta. Mientras leía, recordó todas las miradas desconfiadas que había recibido, las palabras hirientes y la sensación de estar sola frente a un mundo que parecía querer destruirla. Pero ahora, al descubrir ese legado, sentía que algo dentro de ella cambiaba. No iba a dejar que la injusticia ganara. Al día siguiente, Alejandro y el hombre de traje negro la llamaron para reunirse en un lugar discreto. Allí, rodeados de documentos, fotografías y testimonios, comenzaron a planear cómo enfrentarían públicamente las falsas acusaciones. Sabían que necesitaban pruebas sólidas, pero también una estrategia que tocara el corazón de quienes los escucharan. «Esta historia no es solo legal», dijo Alejandro, «es humana. Tenemos que conectar con las emociones, con la verdad que todos podemos sentir cuando escuchamos algo sincero». La mujer asintió con convicción. No quería solo limpiar su nombre, quería que se reconociera la injusticia que había sufrido y que nadie más pasara por lo mismo. Comenzaron entonces a preparar un video testimonial. La mujer hablaría en primera persona, contando su experiencia, mostrando el anillo y explicando la historia que ahora conocía en profundidad. Alejandro se encargó de reunir a expertos que pudieran validar la autenticidad del anillo y el diseño exclusivo, mientras el hombre de traje negro buscaba testigos y documentos que confirmaran su historia. Mientras tanto, en las redes sociales y en la ciudad, la noticia de la acusación injusta empezaba a despertar interés. Algunos apoyaban a la mujer, otros aún dudaban, pero lo cierto era que la historia había captado la atención de muchos. Era momento de tomar la iniciativa y cambiar la narrativa. La mujer se enfrentó a la cámara con nervios, pero también con una fuerza interior renovada. Contó cómo había sido acusada injustamente, cómo se había sentido al ser señalada sin pruebas, y sobre todo, habló del anillo y de lo que representaba para ella.
Su voz, a veces quebrada por la emoción, transmitía sinceridad y valentía. El video fue compartido rápidamente y comenzó a generar reacciones. Muchas personas se solidarizaron con ella, otras querían saber más, y poco a poco la historia se convirtió en un símbolo contra la injusticia y la presunción sin pruebas. Pero no todos estaban contentos con ese giro. Aquellos que habían orquestado la acusación empezaron a moverse para detenerla, enviando mensajes intimidatorios y tratando de desprestigiarla nuevamente. La mujer, sin embargo, ya no se sentía vulnerable. Sabía que tenía aliados y que la verdad estaba de su lado. En uno de los encuentros con Alejandro y el hombre de traje negro, hablaron sobre la importancia de no bajar la guardia. Ellos intentarán cualquier cosa para callarte, dijo el hombre, pero tú tienes algo que ellos no, la verdad y la voluntad de luchar por ella. La mujer comprendió que esta batalla era más grande de lo que había imaginado. No solo defendía su nombre, sino una causa mayor, la justicia y la dignidad de quienes son acusados sin fundamentos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ella miró el anillo y sintió una nueva conexión con ese símbolo. Ya no era solo una joya hermosa, sino un emblema de esperanza, fuerza y resistencia frente a la adversidad. Sabía que el camino aún era largo, pero estaba decidida a recorrerlo hasta el final. La historia que había comenzado con una acusación injusta ahora se convertía en un ejemplo de coraje para muchos. Y así, con el corazón firme y la verdad en sus manos, la mujer se preparó para enfrentar los próximos capítulos de su vida. Sabía que no estaba sola, que la justicia podía tardar, pero no fallaría. Los días siguientes fueron intensos. El video donde la mujer contaba su verdad seguía multiplicando visitas y despertando emociones en miles de personas. Algunos la llamaban valiente, otros se identificaban con su historia, pero todos coincidían en una cosa: había sido juzgada injustamente. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada en todas partes. Sin embargo, con esa visibilidad llegaron también las sombras. Una mañana, al revisar su correo, encontró una carta anónima. No tenía remitente, solo una advertencia escrita con letras recortadas de periódico: deja de hablar o habrá consecuencias. La mujer sintió un escalofrío. Por un momento, el miedo intentó apoderarse de ella. Pero no retrocedería. Ya no. Decidió contarles a Alejandro y al hombre de traje negro. Ambos la escucharon en silencio, con rostros serios. Es exactamente lo que esperábamos, dijo Alejandro. Cuando la verdad incomoda, el primer instinto de quienes la temen es intentar silenciarla. Pero no pueden hacerme daño, ¿verdad?, preguntó ella con un hilo de voz. El hombre de traje negro la miró con firmeza. Mientras estemos contigo, no. Pero debemos estar un paso adelante. Ahora más que nunca. Esa misma tarde, se reunieron con un periodista de investigación de confianza. Era un hombre mayor, experimentado, con fama de no dejarse manipular por nadie. Escuchó la historia completa, revisó los documentos y el contenido del libro que Alejandro le había entregado. Cuando terminó, dijo algo que la mujer jamás olvidaría: esta historia no solo debe contarse, debe abrir los ojos de muchas personas. Comenzaron entonces a preparar un reportaje más profundo, que no solo hablara de su caso, sino también del significado real del anillo y de la red de personas poderosas que, en silencio, habían intentado borrar esa historia de la memoria colectiva. El periodista sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso, pero no titubeó. Mientras tanto, los ataques en redes sociales aumentaban. Algunos perfiles falsos la llamaban mentirosa, otros difundían rumores viejos que nada tenían que ver con su historia actual. Todo era parte de un intento desesperado por destruir su imagen. Pero la mujer, aunque dolida, no se rindió. Por cada mentira que se decía sobre ella,
más personas salían a defenderla. Una tarde, mientras caminaba por el parque, una señora mayor se le acercó. «Usted es la del video del anillo, ¿verdad?». La mujer asintió, algo desconcertada. «Solo quería decirle que la creo. A mí me pasó algo parecido hace muchos años, pero nunca tuve el valor de hablar. Gracias por no quedarse callada». Ese breve encuentro le devolvió la fuerza. Comprendió que no solo luchaba por ella misma, sino también por todas las personas que alguna vez fueron silenciadas, ignoradas o acusadas injustamente. El reportaje finalmente salió al aire. Fue transmitido por televisión nacional y subido a plataformas digitales. Mostraba pruebas claras, documentos originales, testimonios, y sobre todo, el corazón de una mujer que había sido juzgada sin razón. La historia se volvió viral, no solo en su país, sino en muchas otras partes del mundo. La presión social comenzó a cambiarlo todo. La joyería que la había acusado públicamente emitió una disculpa oficial. El gerente fue removido de su cargo. Y aunque eso no borraba el dolor vivido, era un paso importante hacia la justicia. Pero aún quedaban piezas por encajar. Alejandro le advirtió que las personas detrás de todo esto no se darían por vencidas fácilmente. Ahora que la verdad ha salido, intentarán reescribirla. Lo que hiciste los ha expuesto, y no lo van a tolerar. La mujer asintió con seriedad. Ya no tenía miedo, pero entendía que su lucha no había terminado. Ahora sabía quién era, que representaba ese anillo, y sobre todo, que significaba mantenerse firme frente a la mentira. Con la mirada fija en el horizonte, comprendió que lo peor había pasado, pero que lo más importante estaba por venir. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado. En el silencio de su departamento, la mujer repasaba mentalmente cada paso que la había traído hasta ese punto. Desde la humillación pública en la joyería hasta convertirse en la voz de quienes no podían hablar. Pero algo no la dejaba tranquila. Una pregunta giraba en su mente sin descanso. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Alejandro la llamó justo antes de medianoche. Su voz sonaba tensa, como si supiera que el tiempo corría en su contra. «Descubrimos algo», dijo sin rodeos. «No es solo una joyería ni un malentendido. Hay un nombre que se repite en todos los documentos, en todos los intentos por silenciarte». Ella se incorporó en el sofá, con el corazón acelerado. «¿Quién?». Alejandro dudó unos segundos. «Elías Rojas». El nombre la golpeó como un relámpago. Era un hombre que había estado en su vida mucho tiempo atrás. Alguien que había trabajado con su padre en negocios que ella nunca entendió del todo. Recordaba que desapareció repentinamente después de una fuerte discusión con su familia. Nunca supo más de él. Hasta ahora. Él tiene vínculos con los propietarios actuales de la joyería, explicó Alejandro. Y también fue uno de los financiadores ocultos de la campaña de desprestigio contra ti. La mujer sintió una mezcla de rabia y traición. No solo estaban intentando destruirla públicamente, sino que todo venía de alguien que la conocía desde su infancia. ¿Por qué?, preguntó, casi sin aliento. No lo sabemos con certeza, pero creemos que está relacionado con el contenido del libro. Algunas de las cartas mencionan a tu familia. Y ese anillo, al parecer, fue parte de una promesa hecha entre tu padre y un grupo que Rojas traicionó. La revelación lo cambiaba todo. Su historia ya no era solo personal, era parte de algo mucho más grande. Un secreto que había sido enterrado durante años y que ahora, al salir a la luz, ponía en peligro a quienes vivían de la mentira. El hombre de traje negro propuso actuar rápidamente. Tenemos que enfrentarlo. Pero no con violencia ni con venganza. Lo haremos con pruebas, con la verdad completa. Es la única forma de cerrar este círculo. La mujer aceptó.
Ya no quería vivir con miedo ni con dudas. Quería mirar a los ojos de Elías Rojas y preguntarle por qué. ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué el odio disfrazado de justicia? Organizaron un encuentro. Alejandro logró obtener acceso a una antigua finca donde Rojas solía reunirse con sus socios. Fue difícil, pero finalmente consiguieron que accediera a una conversación cara a cara. La mujer llegó acompañada por el hombre de traje y una cámara oculta. Esta vez, no habría mentiras sin consecuencias. Rojas apareció elegante, seguro, con la sonrisa de alguien que ha manipulado durante años sin ser descubierto. Pero al verla, su expresión cambió. Hubo un instante de duda, un parpadeo en el que supo que ella ya no era la misma mujer vulnerable que acusaron en la joyería. «Has hecho demasiado ruido», dijo él con tono condescendiente. «Y todo por un anillo viejo». «No», respondió ella con firmeza. «Lo hice por la verdad. Y tú lo sabes». Durante más de una hora hablaron. Ella lo enfrentó con todo lo que sabía. Rojas negó al principio, pero la presión fue demasiado. Alejandro había reunido pruebas sólidas. Las cámaras estaban grabando. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías Rojas quedó sin palabras. La mujer lo observó en silencio. Ya no sentía miedo, solo claridad. Entendió que todo lo que había vivido no fue en vano, que a veces, para restaurar lo justo, uno debe tocar el fondo primero. Y aún faltaba lo más importante, contarle al mundo toda la verdad. El rostro de Elías Rojas cambió cuando vio el sobrecompruebas que Alejandro colocó sobre la mesa. Fotografías, correos impresos, copias de transacciones y una carta escrita a mano por su propio padre, donde lo acusaba de traición. Ya no podía ocultar la verdad. Frente a él, la mujer a la que había querido destruir seguía en pie. No solo no había sido derrotada, ahora tenía el poder de revelar todo lo que él había escondido durante años. Rojas tragó saliva y bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró con voz quebrada. Pero ella sí lo sabía. Lo había aprendido a golpes, con cada acusación, cada mirada desconfiada y cada intento por silenciarla. «Yo no te elegí como enemiga», dijo ella con calma. «Fuiste tú quien me arrastró a esto. Pero hoy, yo elijo terminarlo». Salieron de la finca sin mirar atrás. Alejandro tomó el material y lo entregó directamente a una periodista reconocida por su ética intachable. A las pocas horas, la historia estaba en todos los medios. No solo se contaba su versión, sino que se exponía el entramado de corrupción, encubrimiento y manipulación encabezado por Rojas. El país entero quedó conmocionado. Los titulares hablaban de traición, poder oculto, y de una mujer que había desafiado a todos para defender su verdad. El video de la joyería volvió a circular, pero ahora con un nuevo significado. Ya no mostraba a una sospechosa, sino a una sobreviviente de un sistema que intentó aplastarla. Rojas fue citado a declarar. Varios de sus socios comenzaron a distanciarse. Y aunque todavía intentaba defenderse, las pruebas eran abrumadoras. Se abría una investigación que prometía destapar años de abusos y secretos enterrados. La mujer, por su parte, no buscó venganza ni protagonismo. Rechazó entrevistas pagadas, invitaciones a programas sensacionalistas y ofertas para lucrar con su historia. Lo único que aceptó fue contar su verdad en un documental independiente, narrado en su propia voz, dedicado a las personas que habían sido injustamente acusadas como ella. El estreno fue un éxito. Personas de todas las edades, especialmente mayores, se sintieron representadas. Llamadas, cartas, abrazos en la calle. Muchos compartían con ella sus propias heridas, sus injusticias no contadas, y le agradecían por tener el valor de hacer lo que ellos no pudieron. Una mañana, mientras tomaba café en su balcón,
La mujer miró el anillo. Ya no lo veía solo como un símbolo de lucha. Ahora representaba paz. Representaba haber encontrado su voz y usarla no solo para sí misma, sino para muchos otros. El hombre de traje negro la visitó poco después. Le llevó una caja pequeña, envuelta en papel azul. Al abrirla, encontró una réplica exacta del anillo, con una inscripción nueva en su interior: la verdad no se compra, se honra. Este es para ti, le dijo él. El otro era el comienzo. Este es el cierre. Tu historia ya es parte de algo mucho más grande. Ella lo abrazó con gratitud. Sabía que nada volvería a ser como antes, pero tampoco quería regresar al pasado. Había perdido mucho en el camino, pero también había ganado algo invaluable: dignidad, fortaleza y una verdad que nadie más podría arrebatarle. Desde entonces, cada vez que alguien la miraba con admiración o respeto, ella sonreía, no por orgullo, sino porque sabía que su historia le había dado sentido al dolor vivido. Y así terminó aquella historia que comenzó con una acusación injusta, pero que se convirtió en una lección de justicia, verdad y coraje. Porque a veces, lo que parece una caída es solo el inicio de algo que el mundo necesita escuchar.